En este video vamos a ver la división de polinomios. Entonces, bueno, para la división de polinomios, nuevamente voy a tener una receta. Fíjense que esta receta va a ser la división entre un polinomio y un monomio. Un monomio es simplemente un polinomio que tiene un solo término. Más adelante vamos a ver cómo es la división en general entre polinomios. Para esa no voy a dar una receta porque sería bastante larga y compleja de escribir, sino simplemente la vamos a mostrar a través de ejemplos. Pero primero vamos a ver la división entre un polinomio y un monomio. Entonces, bueno, primero divido los signos, que es lo mismo multiplicarlos, ¿no? Si yo sé que más por menos da menos, más entre menos también da menos. Si menos por menos es más, menos entre menos también da más, ¿no? Y así. Voy a dividir los coeficientes y voy a restar los exponentes. Fíjense que es muy similar a la multiplicación, ¿no? Donde multiplico los signos, multiplico los coeficientes y sumo los exponentes. Bueno, acá es similar, pero usando la operación contraria, ¿verdad? Divido los signos, divido los coeficientes y resto los exponentes. Entonces, muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Dice, dado los polinomios p 20x a la 8 menos 5x a la 6 más 12x a la 5 menos 10x a la 3 más 7x a la 2 y el polinomio q, que es un monomio, ¿verdad? Simplemente menos 5x a la 2. Quiero hallar el valor de esa división. Entonces, bueno, yo digo que p entre q, ¿verdad? Lo voy a escribir, cuando hago división de monomios, lo escribo como una fracción, ¿verdad? El polinomio de arriba, p, entre el polinomio de abajo. Ahora, ¿cuánto va a dar eso? Bueno, aplicamos la receta, ¿verdad? Para el primer término, ¿verdad? Voy a agarrar cada uno de estos términos, ¿verdad? Y los voy a ir dividiendo entre 5x al cuadrado. Entonces comienzo primero, ¿verdad? Más 20 entre menos 5 daría menos 4. O sea, hago la división de signos, más entre menos menos, 20 entre 5, 4, y resto los exponentes. 8 menos 2 daría 6. Entonces el primer término da menos 4x a la 6. Luego voy con el siguiente término. Menos entre menos da más, 5 entre 5 da 1, y a 6 le resto 2 da 4, es decir, eso da más 1x a la 4. Luego el siguiente término, más entre menos menos, 2 entre 5 se queda así, ¿verdad? Vamos a trabajar de nuevo, recuerden, siempre en fracciones, ¿verdad? No utilizando decimales. Entonces esto va a quedar 12 quintos y resto los exponentes, 5 menos 2 da 3. Luego voy con el siguiente término, ¿verdad? Con el menos 10x a la 3. Menos entre menos da más. 10 entre 5 da 2, es decir, va a dar más 2. Y x a la 3 menos x a la 2, o entre x a la 2, resto los exponentes y da 2x a la 1, que por supuesto lo puedo escribir como simplemente 2x. Y finalmente, el último término, más entre menos menos, 7 entre 5, 7 quintos, y los exponentes 2 menos 2 da x a la 0, o es lo mismo que simplemente menos 7 quintos, porque recuerden que cualquier expresión elevada a la 0 da 1, excepto el 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer una división de polinomios más compleja, ¿no? Sin embargo, esta división entre monomios nos va a ayudar porque la necesitamos como herramienta para ver divisiones entre polinomios más completas. Entonces, ok, tengo ahora esta división de polinomios. P, x a la 4 más 5x a la 3 más 2x a la 2 menos 3x más 3 y q, x más 2, que no es un monomio, ¿verdad? Porque tiene dos términos. Entonces, la manera como vamos a trabajar es como las divisiones que hacíamos, ¿verdad? Cuando estábamos en primaria, ¿verdad? Entonces yo primero coloco el polinomio, primero, ¿verdad? Y la barrita, ¿verdad? Que usualmente colocamos cuando voy a dividir. Entonces fíjense cómo va a ser el procedimiento. Voy a agarrar el primer término del polinomio P y el primer término del polinomio Q y los voy a dividir, ¿verdad? Usando la receta de la división. Divido los signos, más entre más, divido los coeficientes, 1 entre 1, 1, y resto los exponentes. Es decir, esta división da x a la 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, voy a agarrar este término x a la 3 y lo voy a multiplicar por este y por este, ¿sí? Por todos los términos que tenga el polinomio acá que está dividiendo. En este caso tiene 2 simplemente. Entonces, los voy a multiplicar
y el resultado que me dé lo voy a colocar del lado izquierdo, cambiándole el signo. ¿Sí? Cambiándole el signo. Entonces, y lo hago de manera ordenada, ¿no? Comienzo x a la 3 por x. Multiplicación de polinomios, ¿verdad? Más por más, 1 por 1, 1. Y sumo los exponentes. 3 más 1 da 4. Es decir, esta multiplicación da x a la 4 y la voy a pasar al otro lado restando, ¿verdad? Menos x a la 4. Y ahora hago lo mismo multiplicando acá estos dos. Multiplico los signos, más por más, multiplico los coeficientes, 2 por 1, 2, y sumo los exponentes. Como el 2 no tiene, esto da más 2x a la 3, que lo voy a pasar al otro lado como menos 2x a la 3. Una vez que he multiplicado por todos los elementos de este polinomio q, bueno, ahora opero, ¿verdad? Y veo, así como en la resta, ¿verdad? Que iba viendo, iba restando los valores que me van dando. Entonces, bueno, x a la 4 menos x a la 4 da 0x a la 4. 5x a la 3 menos 2x a la 3, simplemente resto los coeficientes, que da 3. Y lo demás lo bajo, ¿verdad? Igualito como está. Muy bien, voy a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Y lo voy a hacer hasta que ya no pueda dividir, ¿verdad? Entre este primer término x. Entonces, agarro el primer término de lo que me quedó, 3x a la 3. Agarro el primer término, nuevamente, del polinomio que está dividiendo. Y hago la división entre esos monomios. Más entre más, 3 entre 1, 3. Y resto los exponentes, ¿verdad? Porque estoy dividiendo. 3 menos 1 da 2. Es decir, esa división da 3x a la 2. Una vez que tengo eso, vuelvo a hacer lo mismo. Agarro este término y lo voy a multiplicar por el x y por el 2. Entonces, primero, por el x. 3 por 1, 3, más por más. Y x a la 2 y x a la 1, las multiplico, sumo los exponentes. Tal que da más 3x a la 3, pero cuando pasa al otro lado, pasa dividiendo, como 3x a la 3. Claro, fíjense que naturalmente yo estoy haciendo esto para que estos términos se vayan cancelando, los primeros que hay, ¿no? Por eso es que está dando igualito, ¿verdad? X a la 4 menos x a la 4, 3x a la 3 menos 3x a la 3. Yo voy a ir cancelando estos primeros términos. Muy bien. Y ahora multiplico por el 2. Más por más, 3 por 2, 6, x a la 2. Entonces eso da más 6x a la 2. Lo paso al otro lado como menos 6x a la 2. Ya multipliqué por los dos términos, ahora simplemente opero. 3x a la 3 menos 3x a la 3 da 0. Y más 2x a la 2 menos 6x a la 2 da menos 4x a la 2 bajo lo que me queda. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Agarro el primer elemento del polinomio que me quedó, menos 4x a la 2, con el primer elemento x y los divido. Menos entre más menos, 4 entre 1, 4, y x a la 2 entre x a la 1, resto los exponentes y da x a la 1, es decir, x. Tal que esto da menos 4x. Y nuevamente agarro acá y multiplico el menos 4x por el x y por el 2. Entonces primero por el x, menos por más menos, 4 por 1, 4, y x por x, sumo los exponentes, 1 más 1, 2, y da menos 4x a la 2, que lo paso al otro lado como más 4x a la 2. De manera similar con el 2. Menos 4x por 2 daría menos 8x, que pasa al otro lado como más 8x. Ya multipliqué por todos, opero, los x al cuadrado se van, 8x menos 3x da 5x bajo el 3. Vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que todavía lo puedo hacer porque yo puedo dividir, ¿verdad? X entre x. Recuerden que cuando estamos hablando de polinomios, los exponentes no pueden dar negativo, ¿no? Entonces, yo voy a dividir hasta que este término sea igual a este en cuanto a las potencias. Entonces lo puedo hacer una vez más. Entonces divido 5x entre x. Más entre más, 5 entre 1, 5. Y x a la 1 entre x a la 1. Resto los exponentes, 1 menos 1, 0. ¿Verdad? Bueno, escojo los primeros términos, ¿verdad? Y me da simplemente 5, ¿verdad? Muy bien, y ahora multiplico nuevamente este 5 por el x y el más 2. Entonces 5 por x, 5x, lo paso al otro lado como menos 5x. Y 5 por 2, 10, positivo, lo paso al otro lado como menos 10.
Opero, ¿verdad? 5x menos 5x da 0 y 3 menos 10 da menos 7. Fíjense que ya no puedo dividir menos 7 entre x. ¿Sí? De nuevo, lo voy a hacer hasta que la potencia, ¿verdad?, de x acá sea igual a esta primera potencia. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ya he terminado, ¿verdad? El menos 7 va a ser el residuo y el cociente, ¿verdad?, de la división, bueno, naturalmente es otro polinomio. Fíjense que en general, cuando divido polinomios me va a dar otro polinomio, ¿verdad? El residuo también puede ser otro polinomio. En este caso dio un número, que recuerden que también lo puedo llamar polinomio. Y el cociente va a tener un exponente tal que es la resta del grado de este polinomio. Les recuerdo que el grado es el mayor exponente que tiene un polinomio 4, menos el grado del otro polinomio que estoy dividiendo, que es 1. Entonces 4 menos 1 da 3 y esto va a dar un polinomio de grado 3. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo de división. Tengo ahora este otro polinomio, ¿verdad? Nuevamente P y Q, pero ahora son distintos. 4x a la 5 menos 8x a la 3 menos 6x a la 2 más 3. Y el polinomio Q, 2x a la 2 más 3x menos 5. Fíjense que acá este polinomio P no está completo, ¿verdad? Le falta el término de x a la 4, le falta el término de x. Entonces yo lo voy a completar. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo los completo? Bueno, pongo las x que faltan con un coeficiente de 0, ¿no? Esto es de nuevo para poder trabajar de manera ordenada y hacerle un seguimiento bien a lo que estoy haciendo. Muy bien, el Q en este caso está completo, pero si no estuviese completo, no es necesario completarlo. Solo es necesario completar este que está acá, el que voy a dividir. Muy bien, entonces hago lo mismo que antes. Agarro el primer término de cada uno y los divido. 4 entre 2, 2. Y resto los exponentes. 5 menos 2 da 3. Entonces esto da 2x a la 3. Y nuevamente agarro 2x a la 3 y lo voy a multiplicar por cada uno de ellos. Entonces por el primer término, 2 por 2, 4. 3 más 2 da 5. Entonces eso da más 4x a la 5. Lo paso al otro lado restando. Ahora voy con el término del medio, ¿no? Más 2x a la 3 por 3x. Más por más, 2 por 3, 6. Sumo los exponentes, 3 más 1, 4. Entonces eso da 6x a la 4, que lo paso al otro lado, restando como menos 6x a la 4. Fíjense que por eso es importante, ¿verdad? Añadir el término extra, porque si simplemente hubiese colocado el 8x a la 3 al lado del 5, como está acá, entonces no tendría espacio, ¿no?, de dónde colocar este término que es x a la 4. Muy bien, y luego voy con el último término, 2x a la 3 por menos 5. Más por menos menos, 2 por 5, 10, x a la 3. Eso da menos 10x a la 3, lo paso al otro lado como más 10x a la 3. Una vez que he terminado, opero, ¿verdad? Los x a la 5 se van. 0 menos 6 da menos 6. Y 10 menos 8 da 2x a la 3, bajo lo que me queda. Hago el mismo procedimiento. Escojo el primer término de los polinomios. Menos 6x a la 4 más 2. Y voy a dividir menos 6 x a la 4 entre 2x a la 2. Menos entre más menos, 6 entre 2, 3. Resto los exponentes. X a la 4 menos x a la 2. Entre x a la 2, resto los exponentes da 2. Tal que eso da menos 3x a la 2. Y nuevamente multiplico este término por estos 3. Entonces, menos 3 por más 2 da menos 6. Sumo los exponentes, da 4. Menos 6x a la 4 lo paso como más 6x a la 4. Ahora voy con el término del medio. Más 3 por menos 3 da menos 9. Y sumo los exponentes. 2 más 1 da 3. Tal que eso da menos 9x a la 3. Lo paso como más 9x a la 3. Y finalmente con el último término. Menos 3x por menos 5 da más 15x a la 2, que pasaría como menos 15x a la 2. Opero porque ya terminé de multiplicar. Las x a la 4 se van, 9 más 2, 11. 6 menos 6 menos 15, signos iguales se suman. Da menos 21 y bajo los que me quedo. Vuelvo a hacer lo mismo, escojo los primeros términos. Voy a dividir, de nuevo, trabajo en fracciones. Entonces, 11 entre 2 da 11 medios. Resto de los exponentes da x a la 1, ¿verdad? 3 menos 2 da 1. Entonces esto da 11 medios de x. Bueno, y ahora voy a multiplicar. Les recomiendo, ¿verdad?, que practiquen la multiplicación, la suma de fracciones, ¿verdad?
para recordar todas esas cosas, porque las vamos a utilizar. Entonces, 11 medios por 2 da 11. X a la 2 por X, se suman los exponentes de A3, eso da 11X a la 3, lo paso al otro lado restando. Luego, voy con el término del medio. 11 medios por 3. Bueno, eso da 33 medios. Sumo los exponentes, 1 más 1 da 2, más 32 medios. De X a la 2 lo paso como menos 32 medios. De X a la 2. Y finalmente, 11 medios por menos 5, ¿verdad? Da menos 55 medios de X, que lo paso como más 55 medios. Opero, las X al cubo se van. Sumo las fracciones, ¿verdad? Signos iguales se suman, menos 21, menos 33 medios da menos 75 medios. 0 más 55 medios da 55 medios bajo el 3. Nuevamente agarro el primer término. Voy a dividir menos 75 medios entre 2. Eso da menos 75 cuartos. Resto de los exponentes, x a la 2 entre x a la 2 da x a la 0, que es 1. Entonces lo dejo sin x, ¿verdad? Y nuevamente multiplico. Menos 75 cuartos por 2x a la 2 da menos 75 medios. X a la 2 lo paso como más 75 medios. Menos 75 cuartos por 3x, ¿verdad? Va a dar un número negativo con x, lo paso al otro lado y da más 255 cuartos de x. Y finalmente con el 5, ¿no? Menos 75 cuartos por menos 5 da positivo, pasa al otro lado, negativo. Menos 375 cuartos. Opero, ¿verdad? Las x al cuadrado se van. Sumo las fracciones en x, me da 365 cuartos de x. Y resto los números, tal que me da menos 364 cuartos. Y fíjense que queda hasta acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien todavía tengo x, esta potencia es x a la 2, entonces no las puedo dividir. En el caso anterior me quedó que el residuo era simplemente 7, ¿verdad? Pero de nuevo, yo me voy a detener hasta que estas potencias ya no pueda dividir entre esta potencia. Entonces, el último paso siempre va a ser cuando estas potencias son iguales, x a la 2, x a la 2. Y luego cuando opero, lo que me quede, ¿verdad? Que puede ser de cualquier potencia, dependiendo, ¿verdad? Del caso. Hasta ahí voy a llegar. Entonces el residuo es este, ¿verdad? Siempre va a ser esencialmente un grado menor que el que está acá. Si este es 2, bueno, este va a ser de potencia 1. Y nuevamente, el cociente, ¿verdad? Bueno, este sería el residuo, ¿verdad? Este sería el cociente. El cociente de la división siempre va a ser la resta de los grados de los polinomios que estoy dividiendo. 5 menos 2 que da 3. Y hemos terminado.